Muy buenas tardes. En esta hora estamos nuevamente con ustedes desde aquí, de este mismo lugar, predicando una vez más la palabra de Dios para el mundo entero. Muchas gracias por la oportunidad que se nos da de entrar en sus hogares y en sus corazones a través de la palabra, claro. Estamos pues en este momento abriendo nuestro espacio para predicar una vez más y para llevarles un mensaje fresco de la palabra de Dios. Y donde quiera que se encuentren, sean bienvenidos y sean también bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, siguiendo las Sagradas Escrituras, siguiendo a la historia, sobre todo hemos estado enfocando lo que es la profecía acerca de Rusia. A Rusia la vamos a estar viendo en la historia, la vamos a estar viendo en la política y la vamos a estar viendo en la religión. Quizás no hablemos mucho acerca de eso, pero sí vamos a tocar los tres puntos muy importantes de lo que es Rusia, ese oso dormido, pero que ese oso está despertando nuevamente. Así pues, o sea, cuando digo oso dormido es que quiere decir que estaba despierto, pero durmió, pero ahora vuelve otra vez. Y eso lo vamos a estar viendo y lo estamos viendo a través de los acontecimientos del mundo. Recuerde que en estos momentos, hace unos pocos meses atrás, pudimos estar viendo de cómo Rusia tomó control de Crimea. Crimea está en la historia. Antes Crimea pertenecía a Rusia, pero antes de eso recordemos que también la tenía Grecia. Ahora bien, pues como estamos viendo, estos pueblos existen desde la antigüedad, ¿sí? Por lo tanto, por eso es que la palabra de Dios dada a los hombres de Dios a través del Espíritu Santo es la que nos trae la revelación de quiénes son estos pueblos, porque tenemos historia, pero todas las historias tenemos que mirarlas. ¿Por qué? Porque unos tendrán su punto de vista diferente, pero es muy bueno cuando un arqueólogo va y saca todo lo que es la arqueología en aquellos lugares donde se dio estos pueblos. Y por lo tanto, por eso es que estamos viendo primero lo que sería la historia de Rusia y pasaremos así brevemente a estar hablando acerca de ella y de la profecía tocante a ella. Entonces, es Rusia en la profecía, mirándola desde el punto de vista histórico, político y religioso también. Ahora bien, voy a continuar hablando acerca de ella en lo que nos quedamos. Tengo dos puntos de la historia de diferentes autores. Primero estábamos viendo a Larousse de México, el diccionario. Vamos a continuar viéndolo ahora. Dice, las insurrecciones, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Entonces, estábamos viendo pues el Estado ruso antiguo. A partir del reinado de Vladimiro I, quedaron esbozadas las grandes líneas del régimen social ruso. El Estado ruso era un país agrícola cuya economía se basaba en la gran propiedad feudal de los príncipes, de los boyardos y de los muji, y más tarde en la de la iglesia. Los señores vivían de sus tierras explotadas por diversas categorías de trabajadores. Así como ustedes pueden ver, se dedicaban a la agricultura. Y por lo tanto, estos hombres nobles, los boyardos y los muji, tomaron control de la tierra y se hicieron señores feudales. Y así también la iglesia participó del mismo poder. Entonces, por eso es que podemos ver a Rusia en la profecía, a Rusia en la historia y a Rusia en la política y en la religión. Vamos a ver, dice, los impuestos y en especie, o sea, les cobraban impuestos a estas ciudades y poblados. Se desarrollaron, agruparon a comerciantes y artesanos, pasaron a ser centros comerciales. Las diferencias de clases se acentuaron. Una minoría de boyardos y comerciantes se enriqueció, mientras la otra masa del pueblo permanecía pobre y endeudada. Y en este punto fue donde concluimos, donde es la pobreza de los pueblos. Como usted puede ver, tocante a continuación de lo que es la pobreza de los pueblos, podemos enfocar que hay pobreza en todo el mundo, en cada país, en cada condado, en cada ciudad, en cada villa, en todo lugar. Pero la pobreza muchas veces es a consecuencia también de la explotación. ¿Por qué? Porque como usted puede mirar, los nobles, los boyardos, eran feudales, eran terratenientes, y la iglesia lo mismo. Entonces, si estaba un partido político, ellos eran pobres. Estaba otro partido político, ellos eran pobres. O sea que el pobre siempre ha sido explotado y ha podido, con una gran carga de impuestos. Así pues, entonces, por eso es que el pobre nunca se le queda nada, y lo poco que se le va quedando, un ejemplo les voy a dar solamente. Fíjense,
cuando las personas hacen taxes aquí en los Estados Unidos, pagan impuestos. Después cuando ya pasa el año, el gobierno da una remuneración del dinero que le ha quitado al contribuyente, al trabajador, pero de que se pasó de la taxación que le debía de quitar. Entonces eso es lo que le devuelven. No es que el gobierno le está regalando nada, no. Es que el contribuyente dio de más. Entonces le devuelven esa parte. Pero, ¿qué sucede? Usted agarra esa parte, pero ellos ya la trabajaron. Ellos ya sacaron mucho interés de su dinero. Y aparte no le dan interés a usted. Y otra cosa, le dan su poco dinero que le dan. ¿Y qué sucede? Usted va a comprar y le siguen cobrando impuestos. O sea que es un impuesto sobre impuesto. A la larga usted puede mirar que la gente paga más impuestos que de lo que gana. ¿Por qué? Porque casi pareciera que el señor feudal, el señor que gobierna, el que está en el trono, parece que no se sacía de tanto impuesto. Entonces, ¿qué sucede? Puede que el 50%, 60% va para el gobierno y 40% solo para usted. ¿Y qué hace con ese 40%? Pues lo gasta en los gastos que usted tiene, casa, comida, ropa, medicinas, qué sé yo. Y entonces, ¿qué le queda? Nada. Y luego todavía de ese mismo 40% usted taxea. Y luego del otro 60% pues ya se lo quitaron y bien taxeado. Entonces, pues, por eso como usted mira, pues, por eso fue un punto muy importante que debemos de recordar en la historia del Consejo de Dios. Cuando el pueblo quería rey, quería parecerse a todas las naciones, el pueblo de Israel. No le bastaba que Dios era su gobernante, que Dios no les cobraba nada por gobernarlos y que Dios les daba todo, pero ellos no. Ellos querían un rey visible, un hombre que fuera con una espada larga, grande como el Goliat y lo fuera a defender, porque no miraban en Dios a ese personaje humano. Pero no les bastaba la gloria de Dios, no les bastaba que no se podían ni acercar al Altísimo porque podían morirse de que la gloria de Dios no podía acercarse al hombre. Entonces, ¿pero qué sucede? Mirando las maravillas de Dios, mirando la grandeza de Dios, mirando todo cómo era Dios y que aún hablaba con Moisés. Entonces, el pueblo todavía quería rey cuando estaba el profeta Samuel. Entonces Samuel se entristece y Dios le dice, no, si no te han desechado a ti, es a mí, dice que no me quieren. Entonces dice, bueno, ponles un rey, pero les aconsejó Dios y les dijo, el rey va a querer que ustedes sean sus súbditos, el rey va a ir detrás de sus finanzas, el rey le va a quitar sus tierras, el rey va a querer compartir con ustedes todo lo que es la semilla del campo, todo, las ganancias. Entonces, pero ellos todavía querían rey. Así que pues, entonces pues Dios les puso a Saúl. Y después ellos muy contentos porque tenían un rey visible, un rey que se escondió antes de ser rey, porque lo encontraron escondido cuando Dios lo llamó. Y un rey que no obedeció al Señor, que tenía pasión, ciertamente, acerca de ciertos asuntos como ir contra los filisteos. Pero a la hora de tomar decisiones divinas, él a un lado hizo todo eso por la desesperación. Se da cuenta que ellos querían un rey. Y este rey a la mera hora, cuando miró a los filisteos armados y todos tenían miedo, temblaba. Entonces, ¿qué sucede? Y el pueblo quería rey. Y el rey era bien tímido en ciertos aspectos de su vida, porque entendemos que como seres humanos, pues de repente la carne tiembla. Pero es ahí cuando podemos poner, entre comillas, cómo el ser humano se equivoca y cómo en vez de buscar a Dios, mejor buscan a otros personajes. Por ejemplo, el hombre está metido en problemas, en drogas, en vicios, en toda cosa. No buscan a Dios, mejor buscan a los brujos, mejor buscan a Satanás, mejor buscan las cosas del mundo o mejor se siguen embriagando más. Así pues, entonces, cuando usted mira lo controversial de lo que somos nosotros como seres humanos en la tierra, que en realidad que Dios nos aguanta de veras. Bueno, vamos, nuevamente. Dice la aparición y más tarde el fortalecimiento de centros políticos locales se realizó en detrimento del Principado de Kiev. Novgorod fue la primera ciudad en manifestar signos de independencia en el 1016. Yaroslav, 1019-1054,
restableció su poder en toda Rusia. De 1054 a 1073, sus hijos gobernaron mancomunadamente, repartiéndose el país en 3 grandes regiones. El primogénito, Isiaslav I, debía asumir el papel de padre para con los demás. Se publicó una nueva justicia que corregía la justicia de Yaroslav. Tendía esencialmente a asegurar la protección de la gran producción y también de mirar acerca de las rebeliones del pueblo contra los señores. La de 1068 en Kiev provocó la ruptura de la alianza de los 3 hijos de Yaroslav. En 1097, el Tratado de Liubek distribuyó de nuevo las tierras entre los príncipes y acentuó el retroceso de Kiev hasta 1113. Se sucedieron las luchas dinásticas y las revueltas de las clases bajas de la población de Kiev bajo Vladimiro II Monomaco 1113-1125 y su hijo Mstislav 1125-1132. Varios decretos reglamentaron las relaciones comerciales y financieras en beneficio de los usureros e incluso permitieron el vasallaje. Los intentos realizados para frenar la división feudal fracasaron. Kiev se debilitó y las tendencias separatistas se acentuaron. El Estado ruso se derrumbaba. Caída del Principado de Kiev. Cuando vemos a Kiev, lo estamos viendo el reino de Ucrania, el reino de Moscú y el reino de Bielorrusia. Porque son 3 grandes estados que dieron el principio de lo que es Rusia. Novgorod victoriosa en 1136 frente al gran príncipe de Kiev. Pasó a ser una república gobernada por la Viecha Asamblea, en la cual los boyardos acapararon los impuestos importantes. Otra región tomó entonces importancia, la de Vladimir Suizdal, en el noreste de Rusia. Vamos a ver la dinastía Suizdal. Debido a su situación geográfica, dependía menos de Kiev. Su organización era marcadamente de tipo feudal. Los boyardos terratenientes eran los dueños del país. Surgieron nuevas ciudades. Vladimir, la más importante a orilla del Kliazma, fue fundada en el siglo XII. En 1147, bajo Yuri I Dolgoruki, hijo de Vladimiro Monomaco, príncipe de Rostov-Suzdal, 1125-1157, apareció por primera vez en los textos el nombre de Moscú en el año 1157. Andrés Bogolyubsky, 1157-1174, hijo de Yuri Dolgoruki, se instaló en Vladimir. Esta es una ciudad. Las ciudades llevaban los nombres de los príncipes. Favoreció a la nobleza reciente procedente de los druzhniks, las tropas, a los comerciantes y a los artesanos de las ciudades nuevas. En 1169, ayudado por 11 príncipes, se apoderó de Kiev. Fue la caída definitiva del estado de Kiev. Vladimir pasó a ser el centro político de Rusia en 1170. Andrés Bogolyubsky intentó, pero sin éxito, apoderarse de Novgorod, la cual permaneció independiente. De 1176 a 1212, Visyobolod Yurevich, o Visyobolod III, hermano de Andrés, asentó aún más el poder del principado de Vladimir Suzdal. Para ello se apoyó en los comerciantes, los artesanos y su guardia, la Druzhina o Druchina. Después de su muerte, las luchas intestinas y las tendencias a la división feudal perjudicaron al principado en vísperas de la invasión tártara, los tártaros, que serían en este caso los chinos. De 1120 a 1160, el principado de Chernigov se fraccionó en unos 20 pequeños territorios que se mantuvieron hasta el siglo XV. Ya estamos entrando en la era del oscurantismo, en la era también cuando se deja el oscurantismo y entra
la era medieval, que sería la era de cuando apareció la imprenta y todo eso, ¿verdad? Porque cuando vamos al 1400 todavía encontramos a Europa sumida en sus más grandes pleitos acerca de religión, de ideas y de cosas, que no llevó a nada más que a grandes matanzas. Romano Mstislavich, 1199-1205, unió los dos principados de Galicia y de Volinia con Jalix por capital. Su hijo Daniel Galitzin, 1238-1264, prosiguió victoriosamente la lucha contra los boyardos apoyándose en el pueblo, pero la invasión de los mongoles detuvo brutalmente los primeros éxitos obtenidos sobre el desmantelamiento feudal. La lucha por la independencia y la unidad y el yugo tártaro. En 1206 se constituyó el inmenso. Quiero aclararles un poquito acerca de que cuando saqué las copias de esta información, algunas cosas no me salieron. Entonces estoy tratando de interpretarlas de acuerdo a cómo va la historia. Y es por eso que ustedes van a ver algunos puntos que no concordaran. Dice acá, dice, ellos asolaron el país durante 2 siglos, siglos V, o sea, 5 siglos de mongoles. Vamos a ver qué está pasando aquí, porque aquí me marca un 5 en romano. En 1222-1223, rodeando el Caspio, invadieron la Transcaucasia hasta las estepas del Cáucaso del norte y luego se dirigieron hacia las fronteras rusas el 31 de mayo de 1223. A orillas de Kalka tuvo lugar el primer encuentro entre los rusos mandados por Mstislav III, Mstislavich el Atrevido, y los mongoles. La aplastante derrota de los rusos se explica en parte por la falta de cohesión de los príncipes. En 1236, Batu Khan, nieto de Genghis Khan. Cuando estamos viendo estos nombres, no crea que vamos a estar viendo Darta Khan, no, pero sí estamos viendo a Genghis Khan, que era un príncipe o rey que era de la China. Bueno, quiero aclarar esto. Ahora vamos a ver quién es. Sometió a los búlgaros cerca del Kama. Los búlgaros serían los de Bulgaria. En 1237 invadió el principado de Riazán y luego se apoderó de Kolomna y Moscú. Finalmente, el 4 de marzo de 1238, la batalla del Sita supuso la caída de Vladimir, muerte de Yuri Vsevolodovich, gran príncipe de Vladimir Suzdal. 1212, 1216, 1218, 1238 y el aniquilamiento de las tropas rusas. Batú era el dueño de toda la Rusia del noroeste. Se dirigió hacia Novgorod, pero debilitado renunció a 100 kilómetros de la ciudad. En 1239-1240 los tártaros se apoderaron de Chernigov, Kiev y luego de Galicia, Volinia. Galicia, cuando vemos a Galicia, podría ser que estamos siguiendo hacia Europa, pero no quiero interrumpir esta situación. Vencido en la batalla de Olomouc en 1241, Batú retrocedió y fue a constituir el estado de la Horda de Oro, capital Sarai o Sarai, en las estepas del Volga inferior. Estamos hablando de la época de las hordas de oro, se le llamaba a los chinos. Dice, el balance del yugo tártaro sobre los rusos fue muy negativo. La invasión frenó el desarrollo político, detuvo las relaciones económicas con los países de Occidente y Oriente y aumentó el fraccionamiento del país. Un tributo impuesto por los canes, estamos hablando no de canes de perros, estamos hablando de canes con K de kilo, canes de Khan. ¿De quién? De Genghis Khan, de los que son los príncipes chinos. Abrumó a los campesinos y artesanos rusos. El país diezmado acusó un importante retraso en relación con los demás países de Europa. Se quiere decir que estas guerras a Rusia le trajeron un retraso en todo lo que es su política, su economía, su riqueza, todo. ¿Por qué?
porque recordemos que China entonces entró en acción y derrumbó